Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, como siempre en la co-conducción con Natalia Nogués. ¿Cómo te va, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Escuchando la lluvia caer. Se empieza a escuchar. Sí, la lluvia cae sobre Montevideo y se está sintiendo fuerte en este momento. Veremos qué sucede al final de la edición con el pronóstico del tiempo. Un día de fuerte contraste porque cuando por la tarde llegamos al canal, ¿no? Y a tanta gente le habrá pasado en otros lugares, realmente era un día casi que veraniego, pero como se esperaba, cambiaron drásticamente las condiciones en Montevideo y cercanías, digamos. ¿Qué pasa con la temperatura? 30 grados hubo en un momento, así que veremos qué sucede ahora. Y ahora vamos a meternos en los temas destacados de hoy, porque la Cámara de Representantes rechazó una moción del Frente Amplio para tratar como asunto político las derivaciones de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Y más temprano lo mismo había ocurrido en el Senado. Allí, la senadora frente amplista Silvia Nane fue reiteradamente interrumpida por su par nacionalista Graciela Bianchi al fundamentar la moción, hecho que llevó a que la vicepresidenta Beatriz Argimón, que preside las sesiones del Senado, estuviera a punto de suspender justamente esa sesión. Subió la temperatura también. Subió bastante. Del Parlamento. En las últimas horas se difundieron documentos que muestran que la ex vicecanciller Carolina H. debió entregar 2 veces la copia protocolizada de sus diálogos con el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y que efectivamente estaba integrada a un expediente antes de ser destruida. En este contexto, el PIT-CNT convocó a una gran movilización en defensa de la democracia y contra la corrupción, y hoy hay una marcha autoconvocada por el mismo tema. Así que otros actores sociales empiezan a involucrarse. Este es uno de los asuntos de hoy. Sí, repasamos el resto en titulares. La pandemia provocó un aumento de la sífilis congénita y de los casos de muerte materna, recién nacidos desnutridos y de los nacimientos prematuros, según un informe de Iniciativas Sanitarias. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, lanzará este viernes su precandidatura presidencial pensando en las internas del Frente Amplio y dijo que muy pronto hará pública su posición sobre el plebiscito vinculado a aspectos previsionales. La Asociación de Maestros realiza un paro de 24 horas en Montevideo tras la agresión física a un docente de una escuela ubicada en Piedras Blancas. El Frente Amplio manifestó que el proceso de compra de 2 patrullas oceánicas adquiridas por el Ministerio de Defensa Nacional fue desprolijo, luego de acceder a los expedientes de carácter reservado. Personas que trabajaron en la construcción de la represa de Salto Grande reclamaron un resarcimiento por rubros laborales no pagados y se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva. Los municipios A, F, G y D tienen la mayor tasa de desempleo e informalidad en Montevideo. Los municipios C, H y B tienen los porcentajes más favorables. El jueves se presentará el documento que unifica las propuestas del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Independiente sobre el proyecto de financiamiento de los partidos. Por el momento no tiene aportes del Partido Nacional. La senadora frente amplista Sandra Lasso cuestionó las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Javier García, sobre el conflicto en la Franja de Gaza y aseguró que no se puede desatender la situación humanitaria de esa región. A un mes del ataque de Hamás, Israel rindió homenaje a las más de 1.400 víctimas que dejó la incursión del 7 de octubre. Desde ese día, la guerra en la Franja de Gaza dejó más de 10.000 muertos. En España, unas 3.500 personas, encabezadas por dirigencia del partido ultraderechista Vox, se manifestaron en protesta por un eventual acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y los independentistas catalanes para que el presidente Pedro Sánchez pueda formar un nuevo gobierno. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo por YouTube y también a quienes nos escuchan por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio a pesar de los truenos y la lluvia, Martín. Sí, porque tenemos a nuestros mobileros ya en la calle, creo que bajo techo. En primer término, con Diego Martini, derivaciones político-partidarias de lo que dejó la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. ¿Cómo te va, Diego? Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas noches para todas y todas. Nos encontramos en la sede de Cabildo Abierto, donde a las 20:15 horas está convocada una conferencia de prensa tras lo que será la mesa política de este sector político para dar respuesta a la situación generada, obviamente, en torno a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, la posterior reunión que tuvo el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con el presidente de la República, las explicaciones que dio el presidente de la República en conferencia de prensa desde filas
las cavilantes han explicado que no cierran algunas explicaciones sobre este tema, así que se van a expresar en minutos nomás, pero esa es la postura, al menos inicial, de Cabildo Abierto, que algunas cosas han quedado dudas a pesar de la conferencia del presidente y de la respuesta que dio el presidente en la reunión que tuvo con Guido Manini Ríos, así que en una hora aproximadamente tenemos esta conferencia de prensa. Y ahora del centro al buceo, aunque es mayor la distancia en términos de agenda, de asuntos locales, asuntos globales. ¿Cómo te va, Martín Duarte? Martín, Natalia, buenas noches para ustedes. Sí, está por comenzar en un ratito este tercer foro Latinoamérica e Israel. Como veíamos en titulares, bueno, a 30 días de que se desató el conflicto entre Israel y Hamás, hay un crecimiento de expresiones de antisemitismo en Latinoamérica y en el mundo, y es uno de los ejes que va a estar abordando justamente el foro en la jornada de hoy. Precisamente se calcula que en estos 30 días ha aumentado este odio o antisemitismo en un 1180%, según expresan algunas de las autoridades que van a estar participando del foro. En un ratito estaremos informando y ampliando. Seguimos en tema. El ministro Javier García se solidarizó con el Estado de Israel y con el ejército israelí en Gaza en una comisión del Senado que analizó la situación de Medio Oriente. La senadora Frente Amplista Sandra Lasso cuestionó esta postura. ¿Se imagina que cuando hay un ataque de estos tipos y se inicia una acción militar, no es algo, ¿cómo le puedo decir?, frívolo, que no tenga consecuencias? Y el grupo terrorista atacó y recibió la respuesta. Seguramente cualquiera de nosotros, si en su casa recibe un ataque, usted se defiende. No se trata de tomar partido por uno u otro lado o por uno u otro estado, porque estamos hablando de los estados reconocidos por el Estado uruguayo, sino que se trata de tomar partido por la paz. Empezamos a meternos en el tema destacado al comienzo de la edición de hoy, haciendo foco en el Parlamento, porque temprano el Senado rechazó una moción presentada por el Frente Amplio para tratar las derivaciones del otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet como asunto político. La senadora frente amplista Silvia Nane fue reiteradamente interrumpida por su par nacionalista Graciela Bianchi al fundamentar la moción, hecho que llevó a la vicepresidenta Beatriz Argemón a que estuviera a punto de suspender esta sesión. Señora presidenta, la bancada de senadoras y senadores del Frente Amplio, entendemos que en el día de hoy el Parlamento no puede quedar omiso a expresar su opinión sobre esta situación que, ¿cómo decirlo?, está como tan fuera de la armonía institucional que nuestra democracia merece. Señora presidenta, está difícil de este lado. Yo no tengo ningún problema en argumentar con tranquilidad. Pero para tengo que hacer cumplir el reglamento y tengo que amparar en el uso de la palabra a los legisladores y las legisladoras. Por favor, silencio. Continúe, senadora Nane. En primer lugar, manifestar que es inadmisible que jerarcas con cargos políticos del Poder Ejecutivo oculten información al Parlamento. Señora presidenta, es difícil. Créanme que yo les voy a decir una cosa. Estoy poniendo mi mejor voluntad. La mesa entiende que la senadora está fundamentando un pedido. Pero está fundamentando lo que va a pedir. Lo puede hacer antes o después. Senadora, bueno, si la sesión... Si continúan con el diálogo, suspendo la sesión. Por favor, continúe. Gracias, presidenta. Sobre estas cosas, presidenta, es que queremos debatir hoy y por eso estamos planteando esta moción interrumpidamente, lamentablemente, y sin el hilo que creo debió haber merecido. Y en la Cámara de Representantes también se planteó tomar este tema como asunto político, pero la moción igualmente fue rechazada. También la había presentado el Frente Amplio, pero desde el oficialismo se entendió que la crisis política quedó debidamente resuelta por las decisiones adoptadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y que por ende las cuestiones que quedan por aclararse están en la órbita judicial.
Y la senadora Bianchi aseguró que el gobierno no destruyó un expediente ni mintió en la interpelación sobre el pasaporte a Marcet y contó que estuvo en reuniones previas a esta instancia parlamentaria el año pasado. Sí, también dijo que ahora queda esperar la decisión judicial en sintonía con lo expresado por la bancada oficialista en la Cámara de Representantes, lo que antes habíamos resumido, y manifestó además que la postura oficialista de evitar que el tema se discutiera como asunto político en el Senado tenía motivos suficientes para ser expuesta como lo fue. Yo tengo una gran tranquilidad de conciencia y la coalición republicana tuvo una de las mejores bancadas de los últimos tiempos, previa a entrar a sala por una razón muy sencilla, porque el Frente Amplio ayer en la reunión de coordinación interpartidaria no dijo nada, entonces esto nos enteramos tarde, estábamos en la inauguración del Hospital del Cerro, y bueno, ya está, la parte política ya está. Sé todo el proceso, yo estuve en la casona del Prado, en la reunión, sé qué se dijo ahí, y qué se nos dijo, y qué se nos informó, y qué fue lo que nosotros transmitimos en la interpelación. Nadie me lo contó, estuve en otra reunión también, que no sé si trascendió o no, pero normal, la bancada del Partido Nacional con el Ministerio del Interior. Senadora, ahora Bustillo no mintió ante el Senado al decir que no conocía a Marcet cuando después aparece en las comunicaciones. Yo no voy a decir nada, porque reitero, Machado tiene todo, el doctor, perdón, Machado tiene todo, pero además yo estuve en la interpelación. Lean la versión taquigráfica y vean lo que dijo Bustillo. Y por último, senadora, ¿no se intentó eliminar un documento público por parte del asesor del presidente? En absoluto. Senadora, usted dice que estuvo en la casona del Prado. Esto se contradice con el audio de Bustillo. ¿Qué pasa con ese audio que apareció de Bustillo? Eso hay que preguntarle a Bustillo y para eso está Machado. Yo estaba sentada frente a Bustillo, frente a H, estábamos todos. La senadora frente amplista Amanda de la Ventura dijo que hoy en el Senado faltó actitud democrática. Resaltó la necesidad de que el Poder Legislativo se expida sobre todo este proceso de entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Uno siente que no hay una verdadera actitud democrática. Bueno, pero más ante una crisis política como la que se está viviendo. Y en realidad no se puede entender que se quiera desde este Parlamento decir aquí no vamos a conversar sobre este tema, no nos corresponde, no es así que entendemos nosotros. Y entendemos también que los temas que están sobre la mesa, que son el por qué se le expidió el pasaporte a Marcet en 24 horas, siendo que se sabía, hoy sabemos que se sabía, que era un narcotraficante pesado y peligroso. ¿Por qué se hace una reunión para ver los términos en que se le oculta información al Parlamento? Y bueno, y se dice también que se le miente. Ahora, acá estamos nosotros como representantes políticos, y los representantes políticos tenemos todo el derecho de conversar estas cosas que ya están expuestas, más allá del trámite que la justicia vaya a hacer. De la Ventura también se refirió a los dichos de la senadora Graciela Bianchi, que señaló que el Frente Amplio es irresponsable. Estamos definiendo estas cosas es por defender la institucionalidad que tiene el Parlamento. Acá estamos hablando de 3 poderes, ¿no? Bueno, el Ejecutivo dio su versión, la justicia está trabajando. ¿Por qué no podía este tercer poder del Estado debatir sobre estas cosas? Y la senadora nacionalista Carmen Aciaín fue quien argumentó en contra de tratar como asunto político estos hechos derivados de la entrega del pasaporte a Marcet. Y también dijo que la crisis política quedó debidamente resuelta luego de las decisiones que tomó el presidente Lacalle Pou. Frente a la moción de tratar una cuestión como asunto político presentada por la bancada del Frente Amplio, la bancada de la coalición republicana, habiendo tenido en consideración las decisiones políticas adoptadas, y que los hechos que se proponen como objeto de la moción de asunto político se encuentran en la órbita de la justicia, se resuelve no acompañar la moción con los siguientes fundamentos. Primero, la crisis política quedó debidamente resuelta con la intervención y las decisiones del presidente de la República comunicadas oportunamente en conferencia de prensa y son suficientes para dar vuelta a la página y seguir adelante. Segundo, las cuestiones que quedan por dilucidar están todas en el ámbito de la justicia y es allí donde se conocerá el valor de los testimonios que se han dado. Tercero, hacer lugar a este planteo de asunto político que busca sustituir
una interpelación a los jerarcas ya renunciados solo generaría la erosión de las relaciones políticas en este cuerpo y pondría en innecesario e inoportuno cuestionamiento las bases institucionales. Gracias. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Nos vamos a la zona Depósitos, foro sobre Latinoamérica e Israel. Allí está nuestro compañero Martín Duarte. Adelante, Martín. Así es, y le agradecemos estos minutos a Shai Salamón, que es el director de Asuntos Hispánicos de la CAM, que está organizando este tercer foro aquí en nuestro país. Hoy decíamos, bueno, a 30 días desatado también el conflicto entre Israel y Hamás y que pone en foco el tema del antisemitismo. Bueno, ¿cuáles van a ser un poco los ejes que se van a estar abordando en este foro que comienza aquí en nuestro país y cuál es la importancia también, ¿no? Así que buenas noches y antes que nada agradecido con la prensa por cubrir este evento y darle la importancia en este día tan particular, a 30 días del ataque, del masacre a la población en el sur de Israel. Nosotros este foro lo estábamos ya planificando desde el cierre del año pasado que hicimos en Panamá y decidimos que este año la sede va a ser Montevideo, Punta del Este, Uruguay, poder traer gente también del Cono Sur que se integre a nuestros tradicionales foros centroamericanos. La fecha ya estaba planificada con mucha anticipación y dado a lo que ha sucedido en el último mes, decidimos hacer unos cambios y dedicar esta noche de apertura a solidaridad y con el recuerdo a lo que ha sucedido en Israel hace 30 días. ¿Cómo se evalúa este accionar del conflicto, de los parámetros que ha tenido y sobre todo en esa cifra que se viene difundiendo por parte del foro, el crecimiento también de los ataques antisemitas, se decía alrededor de 1180% desde que se desató el conflicto? Así es, son números muy alarmantes, nosotros estamos muy preocupados y ocupados trabajando este tema, viendo también algo que es casi absurdo, vinculando las comunidades judías en el exterior, lo que decimos la diáspora, con las acciones del Estado de Israel. Y según la definición de AIRA, lo que es la definición del antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, esto es una definición clara de antisemitismo. Por acusar mismo a los judíos en cada país, sea en Estados Unidos o en Latinoamérica. Ayer, por ejemplo, mataron un judío en una manifestación pro-palestina y ya vimos también violencia en el continente, en nuestro continente de Latinoamérica. Eso es netamente una muestra de antisemitismo. Específicamente en Uruguay, ¿qué cambios han notado en este último mes? Mira, vemos en países donde lamentablemente hubo expresiones muy duras de parte de los mandatarios o tomadores de decisiones, lo vemos menos en Uruguay, pero a mí me chocó mucho hace 2 semanas, me parece aproximadamente, que estuve en el 18 y vi una muestra que estaba demandando la liberación inmediata y condicional de los secuestrados y en esa misma muestra hubo un graffiti acusando a Israel por ser país de genocidio. Me parece que eso muestra que estamos mal. O sea, está bien criticar, está bien hablar de lo que está sucediendo. Es un conflicto que se convirtió ya y está definido como guerra y se ve ese precio que ambas partes están pagando. Pero ver esas manifestaciones de antisemitismo nuevamente vinculando a un odio judío, a una comunidad pacífica como la comunidad de Uruguay, que es parte del tejido social durante muchos años, prácticamente justo desde la Segunda Guerra Mundial, ver esto que nos hace acordar estos momentos tan oscuros es muy alarmante. ¿Qué tipo de exponente? Y tú decías, va a haber participación no solamente de Uruguay, sino de Latinoamérica, de Europa también. Sí, lo interesante es que son muy pocos de aquellos que cancelaron. Y a nosotros nos dio mucha fuerza eso. En total estamos hablando de representantes de 16 países, entre ellos obviamente Latinoamérica, España, Israel, Estados Unidos. Y lo interesante es que tenemos legisladores de 10 países. Esos legisladores van a traer propuestas, iniciativas que tienen que ver desde la adopción de esta definición de área que mencioné antes, como otra propuesta de ley que tienen que ver con trabajar contra la discriminación y lo que es la cultura de paz. Y vamos a tratar en esta mesa
poder traer muchas ideas para que se lleven de vuelta a sus países. Entre otros tenemos el día de hoy un sobreviviente de la fiesta nova del 7 de octubre, el oscuro 7 de octubre en el sur de Israel. Mismo hoy en un testimonio que dio, dijo que son 4 de los secuestrados, amigos de él, secuestrados en la mano de Gaza, de Hamas en Gaza, y por otro lado 27 personas que perdieron su vida, entre ellos mismos amigos, gente conocida, etcétera. Y ese solamente es el conteo actual. Me imagino que más adelante se va a dar cuenta la realidad. Él no va a estar compartiendo un testimonio el día de hoy. Fuera de eso tenemos también a Pilar Rahola, una periodista muy reconocida que va a dar un panorama más amplio de lo que tiene que ver no solamente con el conflicto, sino lo que está pasando también en Europa y en Estados Unidos con el antisemitismo y las tendencias políticas en general. Y esto vamos a seguir mañana con un foro que vamos a estar dedicando a varios aspectos que tienen que ver con la lucha contra el discurso de odio y el antisemitismo. Muchas gracias por estos minutos. Esto es parte de lo que va a ser la apertura de este tercer foro Latinoamérica e Israel aquí desde el Hotel Hyatt. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Gracias Martín y equipo. Retomamos la agenda local y el tema central de los últimos días porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, cuestionó al gobierno y dijo que debe llegarse hasta el hueso en lo que hace a asignar responsabilidades por el otorgamiento del pasaporte a Marcet y todas las derivaciones de las que venimos hablando. Dijo además que hay reiteradas crisis políticas y que se debe evitar la condescendencia. Creo que hay una reiteración de situaciones de crisis políticas y de ocultamiento de información y de corrupción. Y bueno, me parece que eso tenemos que ir hasta el hueso, porque me parece que lo que peor le puede hacer al Uruguay es que seamos condescendientes. Creo que los problemas y los escándalos que hemos vivido tienen nombre propio, como decía recién, pero Astesiano no es Astesiano, es una asociación para delinquir, eso es lo que nos tiene que preocupar. Penades no es Penades, es el tema del abuso de menores y el tema de Heber, La Fluf, Maciel, Bustillo, no es el tema de ellos, es un tema de ocultamiento de información, mentirle al Parlamento y presionar a la justicia. Entonces, creo que eso debilita a las instituciones, por eso digo que hay que ir hasta el hueso, porque lo peor que le podemos hacer a las instituciones es ser condescendientes, y creo que también llegó el momento de no solo preguntarlo cómo pasan las cosas, que yo lo entiendo porque son crisis políticas importantes, son cosas que nunca pensamos que iban a pasar en Uruguay, cómo pasan las cosas, sí, pero lo más importante es por qué pasan, ¿no? Y lo que me preocupa es eso, la acumulación, la reiteración de una crisis y un escándalo tras otro. Bien, allí veíamos a la intendenta de Montevideo hablando con los medios luego del almuerzo de ADM, donde hoy estuvo invitada y donde además habló de su precandidatura y anunció que el viernes se lanzará la precandidatura presidencial para las internas del Frente Amplio. Y dijo otra cosa, dijo que muy pronto hará pública su postura con respecto a la campaña orientada a habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. Seguimos con otras informaciones. Y seguimos con este tema vinculado a Sebastián Marcet, la copia de los chats entre el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., era parte de un expediente tramitado en Cancillería. Durante las últimas horas se difundieron diversos documentos vinculados a este asunto en particular que dan cuenta de que H. debió entregar 2 veces la copia protocolizada y que esta copia estaba integrada a un expediente antes de ser destruida. En principio, según la versión de H., por el ex asesor presidencial en materia de comunicación, Roberto La Fluf. Según el documento de 12 páginas al que accedió el periodista Eduardo Preve en M24, el intercambio de chats entre Carolina H. y Guillermo Maciel eran parte del expediente de Cancillería sobre la investigación ordenada por el Poder Judicial para dilucidar cómo se le otorgó un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. En conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que la copia de los chats era una hoja protocolizada por escribano y no formaba parte de un expediente. No era un expediente, no era parte de un expediente. Era una hoja protocolizada por un escribano. Y por eso digo, no es semántico, no es que estaba incluido en un expediente.
El documento incluía el intercambio entre Maciel y H del 21 de septiembre y el 3 y 5 de noviembre sobre el pedido de pasaporte de Marcet, donde el Ministerio del Interior pedía información sobre un narcotraficante peligroso detenido en Dubái. Tras la interpelación a los ministros, el Frente Amplio realizó un pedido de acceso a la información pública. Esto derivó que H presentara los chats para ser agregados en la causa. Tras hacerlo, fue convocada por la FLUF a una reunión a pedido del presidente para hablar sobre los chats. Allí se le pidió eliminar los chats y presentar un nuevo documento protocolizado por escribano sin esa información. H se negó aduciendo que estaría cometiendo un delito. Ante esto, la FLUF, tras hablar con el presidente, le dijo que presentara los documentos nuevamente porque el primero lo había destruido. Y atención porque siguen las comparecencias ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el otorgamiento del pasaporte a Marcet, la causa original, podríamos decir. En ese contexto, hoy declaró el director nacional de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que depende del Ministerio del Interior. Hablamos de José Luis Rondán, un jerarca que está en plena actividad, digamos, en ese cargo. Y en Fiscalía dijo que no había antecedentes criminales de Sebastián Marcet y aseguró que por eso había que darle el pasaporte porque en caso de que no se le otorgara, se hubiera incurrido en una ilegalidad. Claro, porque según explicó Rondán, es la única manera de frenar la expedición de un pasaporte, que haya una causa abierta. Como no se encontró esta causa, se siguió con el trámite. Efectivamente, y ahora seguimos adelante con otra información porque el secretariado ejecutivo del PIT-CNT convocó a una gran movilización. Esto será para el próximo lunes a las 18 horas. Textuales palabras, esta es la consigna, en defensa de la democracia y contra la corrupción, y habrá una concentración en la explanada de la Intendencia de Montevideo y posterior marcha hacia la Plaza Cagancha. La central sindical entiende que las revelaciones realizadas por Carolina H. indican que se organizó un plan para mentirle al Parlamento y a la ciudadanía. En un comunicado, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT afirmó que los audios y chats que trascendieron públicamente demuestran que desde el Poder Ejecutivo se urdió un plan para mentirle al Parlamento y a la sociedad en su conjunto con relación al conocimiento que poseían las autoridades respecto a la condición de Marcet como narcotraficante. Para la central sindical, el objetivo de este plan era ocultar pruebas a la investigación judicial. Con esto, se configuró un desconocimiento de dos poderes independientes del Estado de Derecho como el Parlamento y el Poder Judicial por parte del gobierno. Por este motivo y teniendo en cuenta que existen casos anteriores de corrupción ligados al gobierno, como el del ex jefe de Servicio de Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano, el PIT-CNT llamó a actuar para que se esclarezcan los hechos y que la justicia pueda resolver en consecuencia. La central sindical exhortó al pueblo uruguayo a mantenerse atento, movilizado y en lucha frente al modus operandi instalado por el gobierno de engaño y corrupción. Además, se decidió responsabilizar al Poder Ejecutivo y sus máximos representantes por todos estos hechos y trabajar con todas las organizaciones sociales para preparar una gran acción masiva en defensa de la democracia y contra la corrupción. Bien, nos vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está bien cerca en el centro de Montevideo, la sede de Cabildo Abierto, donde se está realizando en este momento la mesa política. Sí, así es, compañeros. Recordemos que está citada una conferencia de prensa a las 20:15, que va a ser la primera declaración pública, digamos, como colectivo de Cabildo Abierto, después de lo que fue la conferencia de prensa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el día sábado. Respuestas que no conforman del todo a Cabildo Abierto, y eso es algo que se está discutiendo y analizando ahora en esta mesa política, y de esto ya adelantó algo el líder del sector, Guido Manini Ríos, que hay algunas respuestas que no cierran en base a cómo se da la argumentación referida a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, sobre todo pensando en lo que fue la interpelación en el Parlamento, las respuestas que se dieron y lo que apareció después en esas conversaciones que hay entre Francisco Bustillo, ex canciller, y Carolina H., ex vicecanciller. De un momento a otro esperaremos esta conferencia de prensa, pero hoy tuvimos la palabra de Raúl Lozano, el ministro de Vivienda, quien además integra obviamente esta mesa política de Cabildo Abierto y está acá reunido obviamente con otros integrantes de su sector, analizando obviamente y previendo lo que puede llegar a pasar. No se esperan grandes consecuencias, digamos, de Cabildo Abierto, pero sí una manifestación que puede llegar a poner el foco en no contar con
con el apoyo, digamos, para lo que fue la conferencia de prensa del presidente el día sábado, cuando otros integrantes de la coalición sí aprobaron y aceptaron esa declaración. Bueno, Cabildo Abierto puede llegar a no aceptar esa respuesta, no considerarla satisfactoria, así que estaremos en un rato con esa respuesta oficial que hará el líder del sector y el senador Guido Manini Ríos. Escuchamos lo que decía el ministro Raúl Lozano. Yo creo que se han tomado medidas muy importantes que nadie desconoce en cuanto a las renuncias de ministros, de su secretario, del director de comunicaciones, es decir, se han tomado medidas muy importantes de aquellos que de alguna manera estuvieron en medio de esta situación tan lamentable como la entrega de este pasaporte. Creemos de que en realidad no me voy a adelantar a lo que la mesa política diga, pero me parece que todas las medidas que se han tomado son en muy buena dirección. De la evolución de los precios y también del mercado laboral basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, hablará Germán de Agosto en la primera de sus 2 columnas de análisis económico de esta semana. ¿Cómo te va, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Todo bien. Hoy es una columna surtida. Tenemos un popurrí de cosas y vamos a arrancar ahora justamente por los datos de precio, porque conocimos la inflación para el mes de octubre, que fue 0,6% en términos mensuales y 4,3% lo tenemos marcado en verde en términos interanuales, es decir, frente a octubre del año anterior. En términos mensuales tenemos un repunte de frutas y verduras, tenemos también un efecto asociado al aumento del tipo de cambio, que habíamos dicho que era un riesgo y efectivamente se está materializando. El tipo de cambio aumentó entre octubre y septiembre y eso le pegó justamente a los bienes que son sensibles a los vaivenes del dólar, y también tenemos ajuste de combustibles, ¿sí?, que le pega a la nafta y al gasoil, y todo eso está recogiendo ese repunte de la inflación porque hacía 5 meses que teníamos un descenso, una moderación de los registros, y acá tenemos el primer salto en 5 meses que fue de 4 décimas hasta este 4,3%. Cuando analizamos las principales categorías que toma en cuenta el INE, tenemos una situación dispar. Tenemos los productos que están contemplados dentro de ropa y calzado, que vienen cayendo en los últimos meses, están 5% más barato de lo que estaban un año atrás, ¿sí? Pero después tenemos en otro lado todos los niveles de educación, justamente están con registros de 9,5 o 10%, restaurantes y alojamientos también tienen un aumento por encima del promedio del resto de los precios, y también destaca bebidas alcohólicas y tabaco con un 7%, al igual que salud. ¿Sí? Así que acá lo que tenemos es las principales categorías del IPC cuando lo miramos en términos interanuales, ¿sí? Si vamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver, esto es el precio de las frutas y las verduras. Ya lo podemos detectar por su volatilidad, ¿viste? Ese ruido que tiene. Y justamente acá lo que veníamos viendo es esa moderación que era esperable, producto de los picos que alcanzamos en abril, ¿sí?, y en mayo del 50% interanual, en el marco de la afectación de la oferta producto de la sequía. Venía con descensos sumamente relevantes, pero este último dato vuelve a tener ese repunte con un aumento del 18%. Es decir, importante. Frutas y verduras están 18% más caras en promedio de lo que estaban un año atrás, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo sigue, pero igual todavía tienen margen para bajar, dado que si miramos un poquito de historia, estamos todavía en niveles que son relativamente elevados, pero bueno, lo que tenemos es una reversión de este proceso. Y si vamos una placa más, y ya cerramos con el capítulo de precios, sí, lo que tenemos son las últimas proyecciones del Centro de Investigaciones Económicas, ¿sí? Hasta lo que es blanco son los datos observados, se ve el repunte de ese 4,3%, que es el dato de octubre, y la línea verde punteada ya está marcando lo que son las proyecciones, ¿sí? La inflación continuaría repuntando, pero cerraría este año dentro del rango meta, que es lo que nos queda dentro de la zona roja. Pero para 6 meses hay un cambio, ¿no? Pero para el año que viene, las últimas proyecciones, sí, justamente están recogiendo un nuevo aumento por encima de lo que es el techo del rango meta, que se ubica en torno del 6%. Y acá tenemos el capítulo de precio cerrado en este popurrí del INE, y ahora ya pasamos directamente a analizar la situación del mercado laboral por áreas de residencia, que es otro de los informes que publica mensualmente el INE y que nos permite entender cómo se distribuyen los principales indicadores cuando lo miramos a nivel país, es decir, por departamento, pero también para Montevideo dentro de lo que son los municipios, ¿sí? En este caso, además de los municipios de Montevideo, de arranque te vas a concentrar en el litoral del país. Exacto, porque es algo que venimos prestando bastante atención por la situación de Argentina y los
los riesgos asociados, dado que la situación podría llegar a empeorar antes de mejorar. Así que en la próxima placa lo que vamos a analizar son justamente los registros de los departamentos más afectados, ¿sí? En blanco lo que tenemos es más o menos un promedio histórico. ¿Histórico en qué sentido? En que estamos tomando un periodo de casi 14 años, ¿sí?, de los mismos departamentos. Es decir, lo blanco es la historia de estos departamentos, lo verde es el último dato, que fue el que conocimos el viernes pasado, esto es para el trimestre julio-septiembre, y ahí se ven que se han consolidado en los 2 dígitos, es decir, están más arriba de lo que han estado históricamente y en particular están más arriba de lo que son el promedio a nivel nacional para este periodo julio-septiembre, ¿sí? En particular, el desempleo más alto en esta foto que tenemos no es del litoral, sino que es de Durazno, donde estuvo en 12,8%, seguramente producto de las dinámicas asociadas a la inversión de UPM, que, dado que son departamentos y muestras chiquititas, ese tipo de cosas mueven bastante la aguja y pasamos de registros muy bajitos a registros bastante altos, en relación más altos de lo que tenemos, ¿sí? Claro, porque la segunda planta ya está funcionando, tras la etapa de construcción e incluso de la deconstrucción de buena parte de las obras conexas, ¿no? Exacto. Así que por un lado en el máximo lo tenemos en Durazno, 12,8%, y el mínimo lo tenemos en Colonia, 4,6%. En el litoral lo que tenemos es una situación más estructural que justamente marca registros de 2 dígitos, ¿sí? Y ahora si vamos una placa más, ya nos metemos en Montevideo y lo primero que estamos mirando es el desempleo, la tasa de desempleo por municipios, ¿sí? Para el departamento de Montevideo, la tasa puntual de desempleo para el periodo bajo análisis es 7,5%, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es dar cuenta de las realidades tan dispares que tenemos cuando los separamos con municipios, ¿sí? Donde algunos registros alcanzan casi al 12% en el caso del municipio F, ¿sí? Pero la afectación, cuando lo comparamos, ¿sí?, se concentra naturalmente sobre los municipios que están más hacia arriba y no sobre la costa, que justamente tienen registros bajos de desempleo, registros altos de empleo, registros altos de actividad, y como vamos a ver ahora en la siguiente placa, también lo que tenemos es justamente registros bajos de informalidad. Claro. Esta es la tasa de informalidad, ¿sí? Para los municipios tenemos un 23%, ¿sí? Si pensamos en el caso de Montevideo como promedio departamental, tenemos un 14%, pero ese 14% da cuenta de justamente estas heterogeneidades al interior de los distintos municipios. Esa informalidad de 14% para todo Montevideo es inferior a lo que se da a nivel nacional. Que anda en torno del 20%, claro. Y es muy inferior, por ejemplo, a lo que tenemos en departamentos como Rivera, Cerro Largo o Artigas, donde justamente tenemos registros del 47, 45 y 40% respectivamente, también bastante estructural asociado a la situación particular que tenemos en la frontera, y esto naturalmente también dialoga muy bien con datos que no son de ahora, pero que son justamente del último año cerrado, donde cuando miramos la situación de la pobreza a nivel de municipios, encontramos niveles, por ejemplo, en el CH del 1,2% y encontramos niveles cercanos al 28% en justamente los departamentos más afectados, en particular en el municipio A. O sea que, de alguna manera, esas disparidades tienen naturalmente consecuencias sobre otro conjunto de variables. Acá lo que estamos teniendo justamente es la foto del mercado laboral. Claro, empleo e informalidad en los municipios de Montevideo. Empleo e informalidad en los municipios, exactamente. Bueno, muy completo el informe, Germán, y te esperamos el jueves. Nos vemos el jueves, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sigue Natalia. Transcurre un paro de 24 horas del Sindicato de Magisterio de Montevideo tras la agresión física sufrida por un maestro en una escuela. El colectivo pide que se incorpore personal para trabajar en la puerta de las escuelas. Lo que vemos nosotros es un clima de violencia en los contextos escolares. Esta vez es una agresión física a una compañera, lo que activa la medida que tenemos nosotros de paro de 24 horas y convocatoria de asamblea que teníamos el día de hoy. Pero la situación cada vez es más grave. Nosotros hicimos una propuesta concreta a la Dirección General de Inicial y Primaria desde que empecé a existir un servicio de portería en las escuelas, ¿verdad? Un funcionario que se encargue de esta tarea. Nosotros creemos que hay un montón de medidas que se pueden llevar adelante para prevenir estos hechos. También estamos convocando a que el día de mañana se haga presente el equipo Escuela Disfrutable para tener una jornada de reflexión en la escuela, porque nos parece también que estos temas necesitan ser tratados como colectivo. El colectivo está afín de esta instancia, está muy conmovido, pero está con ganas de hacer cosas para mejorar estas situaciones. Si bien es un hecho que por suerte siguen siendo aislados, vemos un incremento de la violencia en lo que son los contextos escolares que nos preocupa enormemente. Lo que nosotros pedimos es una figura que concretamente trabaje en la puerta de los centros escolares, no solo para el momento de ingreso y egreso, sino durante el periodo. Ustedes saben que han sucedido este año situaciones muy
complejas, como una escuela en la zona de Manga, donde entraron armados, ¿verdad? Entonces, necesitamos a alguien que esté controlando eso. Si bien existe un compañero funcionarios que se encargan de muchísimas tareas diversas y demás, no dan abasto para una tarea que es específica. Nos parece que esta situación no va a reparar todas las circunstancias, pero sí nos va a ayudar a que esté más condimentado a los compañeros, tanto los compañeros que trabajan como las familias que tengan otras garantías en ingreso y el egreso de la escuela. Además, el Sindicato de las y los Trabajadores de la Enseñanza Privada hará un paro de 24 horas este jueves con asamblea en el Platense Patín Club. El colectivo definirá cómo continuará el conflicto por el reclamo del pago de la antigüedad para la enseñanza no formal y también la postura sindical para la 10ª ronda del Consejo de Salarios. Y les contamos que un informe de la Asociación Civil Iniciativas Sanitarias establece que las medidas dispuestas por la pandemia de COVID-19 hicieron que aumentara la desigualdad en términos de la asistencia reproductiva de las mujeres según se asistan en el sector o en el sistema de salud público o en el privado. Estas medidas que se adoptaron en la pandemia provocaron, según el informe, el aumento de partos prematuros, de sífilis congénita, muerte materna y cuadros de desnutrición en los nacimientos. Estamos en un problema de una grave desigualdad que se ha incrementado en la pandemia y tenemos que hacer una fuerte inversión como país para revertir esta situación y mitigar esta situación. El aumento que estamos planteando diferencial es en estos 4 indicadores. En la sífilis gestacional y congénita se incrementó de manera alarmante en el subsector público en el año 2020, estamos hablando, y pasó de tasas de 4 cada 1000 a 9 cada 1000. Asimismo, el parto de pretérmino, que es otro indicador, como hablábamos, de inequidad, se aumentó casi de un 8 a un 10,5% en el subsector público. Y la mortalidad materna quizás es el indicador más terrible, porque es el indicador fundamental de salud en el proceso reproductivo. Y en el año 2021, durante la primera ola del COVID, impactó de manera muy diferencial entre las mujeres en el subsector público del interior del país, que tuvieron una tasa de mortalidad prácticamente de 4 veces mayor que en el subsector privado. No fue un tema de la respuesta tanto del sistema asistencial, sino un empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres que están en los mayores niveles de vulneración. Nos referimos a un aumento de los trastornos alimenticios, un aumento de la violencia, un aumento de las situaciones de estrés, muchas veces difíciles de medir, pero sabemos que repercute, por ejemplo, en el parto prematuro. Y esta investigación se presentó en el marco de la campaña Su Atención, por favor. Esa campaña pretende llamar la atención en torno a lo que se define como injusticia reproductiva, que se entiende tendría o generaría efectos negativos para el futuro de la sociedad uruguaya. Seguimos en el ámbito de la salud, pero cambiamos de tema. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay reclamó que se mejore las condiciones laborales para las y los psiquiatras y cuestionó la falta de profesionales en los hospitales Vilar de Bo, Pasteur y Maciel. Artigas Puig, que es el presidente, digamos, de esa sociedad de profesionales, dijo que particularmente está faltando cubrir vacantes que se generan por licencias y también por guardias en el Hospital Vilar de Bo. Hay una falta de colegas para cubrir las guardias, ¿verdad? Hay un organigrama que se ha venido trabajando en conjunto con el equipo de gestión de ACE para cubrir las guardias del Hospital Vilar de Bo, que no es suficiente en función de que hay momentos en los cuales no se puede cubrir licencias, ¿verdad? Lo del miércoles no fue un hecho puntual y imprevista, no fue un imprevisto, ¿verdad? Entonces, digo, hay que trabajar sobre las bases de esto que tiene que ver con la falta de contratación de psiquiatras por parte de ACE, ¿no? En un contexto donde además los psiquiatras han renunciado a una importante cantidad de ellos porque las condiciones laborales son muy exigentes. Yo creo que ACE debería como adecuar las condiciones laborales a lo que son el mercado todo, porque no es que falten psiquiatras en el país, faltan psiquiatras en ACE. Ahora agenda parlamentaria, porque el Senado discute por estas semanas un proyecto de ley tendiente a regular las contrataciones de las intendencias
aplicando o que promueve la aplicación de concursos públicos y abiertos y que establecería, en caso de que esto sea aprobado, limitaciones a la contratación en el año previo a las elecciones. Conrado Ramos, el titular de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dijo que es un buen momento para aprobar una norma de estas características. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil acudió hoy a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para realizar aportes a la discusión sobre el proyecto de ley que modifica las contrataciones en las intendencias y las equipara con las realizadas por la Administración Central. La iniciativa fue presentada por el senador colorado Adrián Peña. Apoyamos fuertemente este proyecto. El artículo 64 de la Constitución es muy claro, le da competencias y es especialización para legislar por mayorías especiales en esta materia, por lo tanto creo que es pertinente. Hay algunos pequeños detalles que se pueden mejorar, nos pidieron que si podíamos entregar a alguna modificación pequeña que se pueden proponer, pero en términos generales, en el espíritu de la norma, es compartible. Creo además que, yo lo he dicho previamente, estamos en un buen momento en términos de teoría de la justicia de Rawls, desde el velo de ignorancia. Uno no sabe quién se va a venir beneficiado con esta norma o no. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones departamentales, es una elección que probablemente reñida y es un buen momento político para proponer estas cosas. Asunto. Personas que trabajaron en la construcción de la represa de Salto Grande reclamaron un resarcimiento por rubros laborales no pagados. Estamos hablando de una situación que se originó hace décadas y por este motivo se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva. Son alrededor de 1000 familias, esto es un reclamo a nivel nacional porque están distribuidos en los diferentes departamentos. Estamos en esta lucha ya hace unos cuantos años, son 40 años de reclamo y de reivindicaciones que estamos haciendo. Nosotros venimos de tener una minuta de comunicación votada en el Parlamento 86 en 86, donde el Poder Legislativo le pide al Poder Ejecutivo que envíe el proyecto de ley para resarcir económicamente a los ex obreros de Salto Grande. Esto pasó el 6 de diciembre del 2022. Parece que acá en Torre Ejecutiva los documentos se pierden, entonces volvimos con el presidente de la República, donde también nos preguntó datos y criterios de la reparación sobre cuánto salía el monto, que eran 3.800.000 la reparación a los ex obreros. Es injusto lo que pasó con los obreros uruguayos que se fueron, quedaron sin trabajo y con las manos vacías. Otro asunto, la senadora frente amplista Sandra Lasso cuestionó al ministro de Defensa Nacional, Javier García, porque ayer recordemos, lo tuvimos aquí en el noticiero, apoyó la política israelí sobre la Franja de Gaza. Según Lasso, el conflicto parte de una asimetría muy importante. El ministro entiende que el conflicto se presenta a partir de un atentado que nosotros mismos condenamos como Frente Amplio. Ahora estamos hablando de un conflicto y pretendíamos que también se hiciera un análisis por parte de los integrantes del gobierno de un conflicto de larga data y donde nosotros entendemos que hay asimetrías entre un lado y el otro. Acá nadie tiene dudas de que los muertos vengan de donde vengan, es algo terrible que nos duele absolutamente a todos. Ahora que hay asimetrías, las hay y son evidentes. No se trata de tomar partido por uno u otro lado o por uno u otro estado, porque estamos hablando de los estados reconocidos por el Estado uruguayo, sino que se trata de tomar partido por la paz. Cuando nosotros hablamos de abrir caminos de diálogo y caminos de ayuda humanitaria, a eso nos estamos refiriendo. Bueno, no, en ese sentido no coincidimos con el ministro, que lo que hace es una y otra vez tratar de pegar al Frente Amplio frente a posturas que el Frente Amplio no le duelen prendas, tiene muy claro cuál es el camino de la paz. Y dialogamos con Gen Mizrahi, un sobreviviente del atentado terrorista en la fiesta Supernova en el sur de Israel. Esto ocurrió el 7 de octubre, recordemos, originó todo lo que vino después. Allí en ese momento murieron 300 personas y Mizrahi, que resultó herido, le salvó la vida a unas 30, según contó. Lo que ha sucedido que yo hasta ahora no entiendo cómo ha salido de ahí. Pensé que todos nosotros nos vamos a morir. Vinieron y nos atacaron de todos lados, prácticamente hicieron un círculo alrededor de la fiesta. Cuando yo entendí que hay que hacer algo, hay que tomar alguna acción,
Yo tomé la iniciativa, hice lo que pude, logré sacar y salvar gente, más de 30 personas. Yo fui una persona más que estuvo disfrutando de la fiesta, pero tomé esta acción. Yo estuve haciendo servicio militar durante 4 años y lo que vi ahí no tiene que ver con un tema militar, fue una masacre. Jan Mizrahi recibió un disparo durante el ataque de Hamas en su brazo izquierdo, que lo atravesó de un lado a otro. El impacto le generó una herida de 8 centímetros de profundidad. Tiene 4 amigos que son ahora rehenes secuestrados a Gaza. Ahora entiendo la magnitud que me llegó la noticia que 27 personas de mis conocidos, amigos, compañeros de trabajo, gente cercana ha muerto. Dice, pero esto llega más allá, trasciende a muchas familias. O sea, esos son los 27 amigos de él que murieron, pero él conoce capaz 300, 400 personas que estuvieron en esa fiesta y que no están con nosotros. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Y precisamente se está cumpliendo un mes del ataque de Hamas y del comienzo de esta nueva etapa de este conflicto con una celebración que se llevó a cabo, un homenaje a las víctimas en Israel en la pasada jornada. Comenzaron esas actividades, continuaron en el día de hoy, pero la guerra sigue en todo su curso. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que Israel puede quedarse indefinidamente dentro de Gaza, algo que no comparte totalmente Estados Unidos. Y también el ex primer ministro Ehud Barak dijo que Israel debe salir rápidamente de esta situación porque de lo contrario va a comenzar a ser contraproducente a nivel internacional, sobre todo porque ya son más de 10.000 los muertos en la Franja de Gaza, más de 4.000 los niños también muertos en la Franja de Gaza, sin contar la situación de Cisjordania, que ha quedado un poco opacada por la Franja de Gaza, pero donde también se producen enfrentamientos entre los palestinos, los colonos israelíes apoyados por el ejército de Israel. Por otra parte, los combates siguen en el norte de Israel, frontera con Líbano, con el movimiento Hezbollah, y todo esto hace una situación realmente compleja en el plano internacional. Los homenajes hoy estuvieron a la orden del día. Familiares de algunas de las 1.400 personas que perdieron la vida en el ataque de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel se reunieron en el Muro de los Lamentos en Jerusalén para conmemorar un mes de duelo, mientras que en todo el territorio de Israel se guardó un minuto de silencio para recordar a las víctimas, la mayoría de ellos civiles que murieron en los ataques. El ejército israelí anunció que sus tropas están combatiendo en el interior de la ciudad de Gaza por primera vez en años, mientras que el ministro de Defensa Yoav Galant describió Gaza como la mayor base terrorista construida por el hombre, señalando que debajo de la ciudad hay kilómetros de túneles que pasan por debajo de escuelas y hospitales y albergan depósitos de armas, salas de comunicaciones y escondites para los militantes islamistas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró anoche que su país tendrá responsabilidad general sobre la seguridad en Gaza por un periodo indefinido una vez que terminen los combates, mientras que Estados Unidos anunció que se opone a tal decisión y el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, sostuvo que los palestinos deben estar al frente de estas decisiones, ya que Gaza es territorio palestino y seguirá siendo territorio palestino, según dijo a los periodistas. Entre tanto, en el enclave los muertos siguen aumentando y ya son más de 10.000, entre ellos 4.237 niños y niñas, y la situación humanitaria es cada vez más precaria, por lo que a modo de ejemplo la Organización Mundial de la Salud informó que algunas personas están siendo operadas e incluso amputadas sin anestesia ante la falta de insumos en los hospitales. En España la formación del nuevo gobierno está que arde. De hecho, esta noche se produjeron incidentes nuevamente en Madrid y en otras ciudades a raíz justamente de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de acercarse a los independentistas catalanes y promover una amnistía por la acusación de secesión del año 2017 que recae sobre todo sobre Carles Puigdemont de Junts per Catalunya, que es el grupo que todavía no ha acordado con Pedro Sánchez, sí lo hizo Esquerra Republicana. Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre para formar un nuevo gobierno, de lo contrario habrá nuevas elecciones. Hubo balas de goma, hubo gases y sobre todo el protagonismo de Abascal, el líder de Vox, que ha estado atizando precisamente los enfrentamientos en las calles de España.
La manifestación terminó con enfrentamientos con las fuerzas policiales que tuvieron que cargar y emplear gases lacrimógenos para dispersar a una parte de los presentes que tenían actitud violenta y que intentaban saltar el cordón policial para acceder a la sede socialista, episodio que dejó 3 detenidos. En la protesta estuvo presente el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien mostró su apoyo a todas las movilizaciones de resistencia pacífica a lo que llamó el golpe de Sánchez y anunció que participará en todas aquellas que le permita su agenda, mientras que reivindicó su habitual tono de confrontación, usando calificaciones como gobierno ilegítimo. La de Madrid no fue la única sede de los socialistas cercadas por los manifestantes, ya que el PSOE denunció que varias de sus sedes en todo el país han sido víctimas de actos vandálicos, por lo que en previsión de nuevos altercados, ha decidido suspender la actividad en sus instalaciones. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reaccionó a las protestas frente a las sedes de su partido en diferentes localidades y dijo que atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella, mientras que la secretaria general y número 2 del PP, Cuca Gamarra, compareció en el Congreso y dijo que no le gustan los actos violentos que se han producido, evitando utilizar la palabra condena, al tiempo que cargó contra la negociación entre el PSOE y los independentistas catalanes. Las negociaciones sobre la futura ley de amnistía deberán ser laudadas antes del 27 de noviembre, fecha límite para que Pedro Sánchez consiga ser investido como el nuevo presidente del gobierno antes de que se produzca una repetición electoral. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Otro asunto, volviendo a la agenda local. Desde el Frente Amplio se tildó de desprolijo el proceso de compra de 2 patrullas oceánicas a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, luego de que la oposición accediera a expedientes reservados vinculados a esta compra. El Estado gastó $92 millones en la compra, que en su momento generó la renuncia de Gustavo Musso al cargo de jefe de Estado Mayor de la Armada Nacional. La desprolijidad que advertimos en el proceso la constatamos en un expediente que también es desprolijo y que en alguna medida tiene las ofertas por un lado ensobradas aparte, no integradas al propio expediente. A primera vista comprobamos que estamos hablando de un proceso competitivo y no de una compra directa. Esto va un poco en consonancia con lo que es la discordancia que los integrantes, digamos, los representantes del Frente Amplio tuvieron en el TCR. También no vemos la fundamentación técnica. Lo más aproximado a una fundamentación técnica es un informe de 3 páginas que realiza el comandante de la Armada, el almirante Wilson, pero que en realidad dice que se evalúan 13 ítems, pero no está la fundamentación, o sea, lo anterior, desde dónde partimos para definirse por 3, en este caso, por 3 empresas que quedan allí sobre la mesa y se definen por la segunda. Todas estas cosas hacen que esas dudas que teníamos y esa calificación de desprolijidad está presente en este primer análisis. Y este lunes la Comisión de Educación y Cultura del Senado comenzó a analizar un proyecto de ley para implementar la enseñanza del Holocausto en todos los niveles de la educación. Se trata de un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara Baja, que es promovido por el diputado colorado Felipe Schipani, quien ha dicho que entiende que hay enormes déficits en la educación uruguaya al abordar este asunto. Esta inquietud surge a partir de un informe de la UNESCO que estudia los diferentes sistemas educativos de los países que integran la organización y da cuenta de que Uruguay tiene enormes déficits en la forma en que enseña el Holocausto, ¿no? La enseña en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no en el marco de la complejidad que este hecho tiene. Nosotros, para elaborar este proyecto, nos hemos reunido con varias organizaciones de la colectividad judía, con el Comité Central Israelita y con otras organizaciones. Esta era una inquietud que ellos tenían desde hace muchísimo tiempo y nos parece importante que el sistema educativo incorpore estos asuntos, porque de lo que se trata es de luchar contra los discursos de odio, ¿no? Que vemos que en el mundo existen y cada vez son más, y que existen también en nuestro país. Hay un antisemitismo importante. El sistema educativo cumple un rol de antídoto para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes conozcan lo que ocurrió en el pasado y se pueda prevenir de que estos hechos tristes
como fue el Holocausto y como es el antisemitismo en el mundo entero, no ocurra nunca más, ¿no? Les contamos que hubo elecciones en el Consejo de Formación en Educación y en el orden docente ganó ampliamente la lista 1. Una agrupación crítica con la transformación educativa impulsada por el gobierno. Con el 71% de los votos logramos vencer y en realidad es una gran alegría, sobre todo porque venimos de periodos de mucha desazón, mucha tristeza por todo lo que el Consejo de Formación en Educación ha venido haciendo con la formación en educación, desarticulando, no escuchando a los profesores, que somos los protagonistas de los procesos de cambio. No estamos de acuerdo con esta propuesta de transformación, con este plan, así como está diseñado. Vivimos de ajuste en ajuste, de resolución en resolución, porque, claro, hay por otra parte como una gran improvisación y eso genera mucha incertidumbre. De hecho, las direcciones de los centros han generado encuentros virtuales con los profesores para explicarnos cómo es que va a ser la próxima elección de horas, porque el cambio de las unidades horarias de desempeño docente trae aparejado consecuencias terribles para el conjunto de los profesores y las profesoras, sobre todo los interinos, que muchos colegas van a quedar sin trabajo. El sublema del orden docente que no resultó ganador en la elección incluía 4 listas menos críticas con el gobierno. Otro tema, el Ministerio de Desarrollo Social destinará 100 viviendas a personas en situación de calle en convenio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Cerca de 220 personas van a acceder a estas soluciones habitacionales y van a contar aparte con acompañamiento social. Van a haber 100 viviendas, después un proceso para destinar a personas en situación de calle, que son viviendas dentro del marco del Plan Avanzar, y que en definitiva lo que va a terminar aportando es una mejora de todo punto de vista en la calidad de atención, ya sea porque se trata de viviendas que van a estar por 1 o 2 personas, entonces el apoyo técnico va a tener muchísimo más eficiencia en lo que tiene que ver con todas las características del desarrollo de las personas. Es mucho más favorable un programa como el Viviendas con Apoyo, justamente, que en los centros más tradicionales, que tienen un grupo de gente mucho mayor. Hoy lo que hacemos es materializar un nuevo convenio en la misma dirección, que lo que se le da es buscarle solución a los problemas de aquellas personas que lamentablemente viven en situación de calle. Con esta solución de las 100 viviendas, pensamos nosotros que vamos a avanzar mucho y vamos a tratar de que esta realidad que lamentablemente se vive en nuestra sociedad se disminuya o que prácticamente mejor desaparezca. Ahora otro asunto, atención porque hasta este sábado, el próximo sábado, se puede votar de forma electrónica en las elecciones del presupuesto participativo de Montevideo. Les contamos a propósito de participar de esa forma en las elecciones mencionadas que el proceso se realiza a través de la plataforma Montevideo Participa y que para votar es necesario tener un usuario gov.uy con identidad verificada. Las personas que precisen asistencia para crear ese usuario pueden obtener ayuda a través de la página web de la Intendencia de Montevideo o mediante el 099-019-500. La votación presencial del presupuesto participativo y de los consejos vecinales será luego, el domingo 12 de noviembre. Nos vamos al contacto con la sede de Cabildo Abierto. Allí está nuestro compañero Diego Martini, porque se está desarrollando la mesa política. Diego, ¿novedades? Así es, compañeros. Bueno, en aproximadamente unos 15 minutos van a bajar representantes del Cabildo Abierto, encabezados por su líder y senador Guido Manini Ríos, encabezando, mejor dicho, esta conferencia de prensa en donde van a dar su alocución y su discurso referido sobre todo a la respuesta de lo que fue la conferencia de prensa del día sábado del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Hay algunas explicaciones que no cierran en Cabildo Abierto, aunque sí conformó lo que fue la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también del canciller Francisco Bustillo y del ex subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel. Eso a Cabildo Abierto sí lo conforma. Lo que no lo conforman son algunas explicaciones respecto a que sí se sabía quién era Marcet y que no se pudo hacer nada para evitar darle el pasaporte. Así que de un momento a otro esperamos esta conferencia de prensa en donde se van a dar más detalles. No se esperan mayores consecuencias, digamos, más allá de que Cabildo le puede haber gustado o no la conferencia de prensa del presidente de la República, pero no hay mayores consecuencias dentro de este
este grupo de la coalición, que ha sido caracterizado por el que más se ha distanciado, digamos, o ha mostrado sus diferencias respecto al resto de los socios. En este caso sí muestra las diferencias, no está conforme, pero no habría mayores consecuencias en cuanto al funcionamiento, en cuanto a su presencia en la coalición de gobierno. Sí conforman obviamente estas renuncias que se dieron, no conforman algunas declaraciones del presidente, pero estaremos atentos entonces a lo que diga Guido Manini Ríos, senador y líder de esta fuerza política. Gracias, Diego y equipo. Lo que diga Manini Ríos lo tendremos seguramente en próximas ediciones informativas. Les contamos, hablando de lo que se viene, que mañana en comisión, esto a nivel de la Cámara de Representantes, comenzará a tratarse el proyecto de ley vinculado u orientado a modificar lo que queda de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, de manera que mañana también en ese sentido será un día muy importante a nivel del Parlamento. Bien, tendremos esa novedad y ahora tenemos otra porque rige en este momento una alerta naranja. Inumet marcó esta alerta que estará vigente hasta las 21:15. Efectivamente, por tormentas fuertes y lluvias intensas. Ahí están viendo justamente el mapa que permite darse cuenta de que abarca buena parte del sur del país, Montevideo por completo, Canelones por completo, una parte de La Valleja, la mayoría de Florida, el sur de Flores, todo San José, parte de Colonia e incluso también del departamento de Soriano. Bien, a estar entonces atentos a esta situación. Hay lluvias puntualmente fuertes y puede haber vientos también fuertes en las zonas de tormenta. Y ahora pasamos al pronóstico, ¿no? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Ahí está. Esto, sí, Natalia, ya es para Montevideo y área metropolitana. Exactamente. Mañana miércoles 8 de noviembre sale el sol. No hay ningún pronóstico de lluvia para mañana, o sea que serán puntualmente fuertes, como dice Inumet. La mínima 16 grados, la máxima 24. Efectivamente, el jueves las condiciones cambian parcialmente en capital y cercanías. 9 de noviembre, mínima 12 grados, máxima 20. Y el viernes 10 de noviembre, la mínima baja a 9 grados, la máxima a 21 y va a estar nuboso. La probabilidad de lluvias para el viernes, ya que estamos, lo agrego, es alta, según dice el pronóstico de Inumet. Hemos llegado al final. Bueno, llegamos al final. Como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene la OB. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana. La pandemia provocó un aumento de la sífilis congénita y de los casos de muerte materna, recién nacidos desnutridos y de los nacimientos prematuros, según un informe de Iniciativas Sanitarias. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, lanzará este viernes su precandidatura presidencial pensando en las internas del Frente Amplio y dijo que muy pronto hará pública su posición sobre el plebiscito vinculado a aspectos previsionales. La Asociación de Maestros realiza un paro de 24 horas en Montevideo tras la agresión física a un docente de una escuela ubicada en Piedras Blancas. El Frente Amplio manifestó que el proceso de compra de 2 patrullas oceánicas adquiridas por el Ministerio de Defensa Nacional fue desprolijo luego de acceder a los expedientes de carácter reservado. Personas que trabajaron en la construcción de la represa de Salto Grande reclamaron un resarcimiento por rubros laborales no pagados y se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva. Los municipios A, F, G y D tienen la mayor tasa de desempleo e informalidad en Montevideo. Los municipios C, H y D tienen los porcentajes más favorables. El jueves se presentará el documento que unifica las propuestas del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Independiente sobre el proyecto de financiamiento de los partidos. Por el momento no tiene aportes del Partido Nacional. La senadora frente amplista Sandra Lasso cuestionó las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Javier García, sobre el conflicto en la Franja de Gaza y aseguró que no se puede desatender la situación humanitaria de esa región. A un mes del ataque de Hamás, Israel rindió homenaje a las más de 1.400 víctimas que dejó la incursión del 7 de octubre. Desde ese día, la guerra en la Franja de Gaza dejó más de 10.000 muertos. En España, unas 3.500 personas encabezadas por dirigencia del partido ultraderechista Vox se manifestaron en protesta por un eventual acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y los independentistas catalanes para que el presidente Pedro Sánchez pueda formar un nuevo gobierno.